Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su canal Sin Pelos Coreanos en la Lengua. Y hoy vamos a hablar de las hijas ilegítimas de la SM, o al menos tratadas así por su empresa. Un grupo que atrapó a los expertos, que abrió brecha, que tuvo un lugar indiscutible en la historia del K-pop, pero que poco a poco es borrado por culpa del mismo trato que le dio su agencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. FX. Para tener un nombre matemáticamente perfecto, tuvieron el debut más salado en la historia del K-pop. Imagínense que Twice y BTS estuvieran en una misma empresa y a ustedes les tocara debutar en la misma empresa el mismo año que salieran Cheer Up y DNA. Pues algo así le pasó a FX, y es que debutaron como grupo de la SM el año en que Girls' Generation sacó Key, el tema súper viral que las catapultó como grupo de la nación y una de las agrupaciones femeninas del K-pop más exitosas. Y por si fuera poco, el mismo año Super Junior sacó Sorry Sorry, uno de los temas más icónicos del K-pop, que no hay idol, ¿qué digo? Idol K-popper que no se sepa de memoria la coreografía. Dos de los más grandes éxitos de la SM y de la historia del K-pop, y tener que debutar a la sombra de eso. Yo ahí me doy por vencido y me regreso a mi rancho a aprender a hacer buñuelos y poner mi ventecita. Pero por suerte yo no formo parte de FX, quienes a pesar de tener semejante reto lograron hacerse notar con su debut inusual y diferente. Verán, FX no son su clásico grupo de chicas de K-pop. Fueron una de las primeras en no tener un concepto cute, ni puro, ni sexy, ni girl crush. Entonces, ¿qué endemoniado concepto tuvieron? Bueno, el concepto de FX, no sé cómo lo cataloga la SM, pero era un concepto raro. No raro de feo, no raro de malo, raro en el sentido de único. Un grupo que le gustaba a quien no le gustaba todo lo demás. Para las chicas y los chicos que no se veían reflejados en lo cute o lo sexy. Para quienes querían ver idols mujeres con vestuario accesible y cómodo, pero lo suficientemente distintivo para llamar la atención. Pero su vestuario y concepto no fue lo único que pues las hizo únicas. Su música era mucho más experimental de lo que se venía haciendo en la escena K-pop. De hecho, era un perfecto blend de pop electrónico clásico de la SM con el pop normalín clásico también de la SM, pero mezclado con un montón de cosas locas e inesperadas para la época. Porque a menudo veo fans nuevos diciendo: a mí me gusta la música de FX, pero por todos lados veo que dicen que son experimentales y diferentes, pero a mí no me suenan así. Sí, señores, pero aquí estamos hablando del 2009. Saquen una calculadora, mijo. Eso es hace 10 años. Para su época, su música era diferente, distintiva y aventurada. Y eso llamó a legiones de fans y escuchas que no les atraía el K-pop, pero les gustó la música rarilla de FX. Y esa música, con ese concepto, eran coronados por unas coreografías también únicas y refrescantes. Eran estéticas, poderosas, energizantes, pero inteligentemente los coros eran sencillos y pegajosos, lo suficiente para memorizarlos a la primera e incentivar a que la gente se las aprendiera. Como ven, FX era toda una cajita de monerías y rarosidades, incluidas las propias miembros. Pero en FX debutó con una alineación de 5 miembros, de las cuales 3, es decir, más de la mitad, no eran coreanas. Victoria, que es china, Amber, que es norteamericana de ascendencia taiwanesa, y Crystal, que es norteamericana de ascendencia coreana. Conformaron el grupo en conjunto con las 100% coreanas Luna y Sully. Pero, ¿por qué eso es significativo? Ya has hablado de otros grupos con tanate de miembros no coreanas. Bueno, en el caso de FX tuvo gran peso debido a que eran la mayoría de miembros, y de estas 2 no eran asiáticas, eran estadounidenses nacidas en Gringolandia que crecieron y se educaron en parte en ese país, lo que significa que su ADN cultural era más occidental que asiático. Y esto es significativo justamente por las diferencias más evidentes entre Asia y Occidente, y me refiero a los confrontativos que somos de este lado del charco en lo verbal y conductual. Verán, aunque yo me opongo a esos estereotipos culturales donde se dice que todos los asiáticos son sumisos y dejados, porque la verdad no es cierto, porque en particular los coreanos son bastante contestatarios, pero definitivamente son personas más acomedidas que en Occidente, mientras que nosotros somos más pleitistas y de enfrentarnos y decirnos las cosas en la cajeta, y eso es medular en el carácter de una persona. Te da ese garbo de fortaleza y fiereza, y es justamente lo que quiero señalar esto. En FX, verán, la alineación
no solo fue diferente y distintiva por tener miembros de otros países y por lo diverso de su belleza y atractivo, sino por la personalidad que emanaban. FX desde el debut exudaba personalidad, carácter fuerte, fiereza, con una cosa un tanto inusual en el K-pop, en especial en artistas que no llevaban un concepto sexy, que era en lo que usualmente se encasillaba a las idols con personalidades intensas. Y lo interesante es que esa personalidad fuerte no solo exudaba de los miembros estadounidenses, era general a todo el grupo, probablemente producto de la influencia que tuvieron Amber y Crystal sobre las demás en ese aspecto, ya que debutaron muy chiquirriquiticas. Y bueno, esto de la personalidad es relevante porque si ustedes llevan ya un sub hot minute en el K-pop, ya saben que Corea es una sociedad tremendamente tradicionalista y por ende sexista. Las celebridades top mujeres suelen ser mujeres de aparente personalidad suave, lo que los coreanos llaman cálida, que es solo un nombrete bonito para decir chamacas que se ven sumisas, porque ese es el kink de los hombres coreanos, mujeres que se ven ultra niñadas con personalidad que ellos piensan pueden dominar. Pero FX no representaba esa imagen, con excepción de Solly, la más linda bajo los estándares de belleza coreano, que representaba toda la imagen clásica de una idol cute y pura y un polo a tierra en el grupo para el gusto predominante en Corea. Pero si se están preguntando, ¿y fue suficiente una sola miembro más tradicionalita para pegar? La respuesta es sí, porque en realidad el público objetivo que SM buscó al debutar FX nunca fue el clásico público K-popero. SM manufacturó este grupo para atraer a los escépticos, a los que veían de reojo el K-pop, pero sobre todo al público internacional, en especial para Occidente. Verán, el 2009 es el año en que comenzó ya con todas las garras el intento de conquistar el mercado estadounidense de las empresas de K-pop. Ese año Wonder Girls debutaría en Estados Unidos y SM buscaría crear su propio grupo con el cual seguir esos pasos. Y lo hizo bien, el grupo rápidamente capturó la atención del fandom internacional de K-pop y trajo más interés al género. De hecho, en esta era de fulanito paved the way, la gente poco conoce esto, pero FX fue uno de los primeros grupos en presentarse en un festival estadounidense no relacionado al K-pop y el primero en presentarse en el South by Southwest Festival, con una presentación exclusivamente dedicada a ellas, no un stagecito de 3 canciones hecho sándwich en medio de un retajo de celebridades gringasias. Y uno de los primeros grupos en tener un lanzamiento de éxito global topando iTunes en alrededor de 50 países simultáneamente, cuando esto todavía era impensable de alcanzar en el K-pop, todo lo cual le granjeó la oportunidad de poder ir a preparar la coreografía de uno de sus comebacks a Estados Unidos con un afamado coreógrafo, para que luego SM tirara todo a la basura y les hiciera volver con otra canción y otra coreografía creada por su personal, lo cual resumiría la historia del manejo de SM sobre el grupo. FX básicamente fue el hijo ignorado de la SM, el hijo trabajador, dedicado, talentoso, luchador que su padre siempre vio de menos porque solo obtenía segundo lugar y no primero como el hijo favorito. El grupo debutó con un sencillo digital que charteó bien y le granjeó un debut exitoso, aparte de un par de sencillos digitales más publicitarios que nada. El grupo no lanzó nada sino hasta el año siguiente, cuando lanzaría su primer álbum, el cual registró 25,000 descargas en iTunes, lo cual, repito, era un enorme logro para su época. En conjunto, en Corea, el álbum topó el chart Gun y vendió álbums como tamales salidos de la cocina. Aparte de la promoción de otro par de temas del álbum como Follow Up, SM se excusaría con una fuerte lesión que sufrió Amber para tener relativamente inactivo el grupo siendo rookies. Volverían hasta el siguiente año con su álbum Pinocchio y un repackage del mismo llamado Hot Summer que reventaron. Ambos se colocaron en posiciones 1 y 2 del chart digital de Gun y Hot Summer logró casi 3 millones de descargas únicas para finales del año. En el año siguiente volvieron con el ultra éxito que alcanzó el nivel internacional, Electric Shock, que les abrió las puertas para que el año siguiente su álbum Pink Tape se colocara en el primer lugar del Billboard K-Pop Hot 100, segundo en el Billboard World Album Chart y entrara en el Billboard Hit Seeker Album Chart, casi entrando al Billboard 200. Al año siguiente el grupo lanzaría el álbum Red Light, que iba viento en popa a la cima cuando SM anunció el hiato por razones de salud de Solly y el término abrupto de promociones del álbum, antes de tiempo truncando su éxito. El grupo entró en semi-hiato en completo silencio hasta finales del año siguiente, en el cual se anunció la salida de Solly y el comeback del grupo como cuarteto con el álbum Four Walls. La salida de
de una miembro y la inactividad habían pasado factura al éxito del grupo, pero aún así logró vender 66,000 copias en la primera semana del comeback, un número bastante elevado para un grupo de chicas. Y después de eso, nada. Promesas, rumores, ilusiones, hasta este año, 10º aniversario de su debut, celebrado con la desintegración ni siquiera oficial, con la salida de Luna, Umber y Victoria de SM y la partida de Sully. Y el final de esta historia es especialmente amargo si a esto sumamos que FX ni siquiera tuvo muchas de las cosas básicas que un grupo exitoso obtiene sin problemas. Si notan, el resumen de actividades del grupo que hice no incluyó conciertos numerosos y tours, como un grupo con el éxito local e internacional del nivel de FX. Y es que SM no les dio un concierto y un tour propio hasta el año 2016, 7 años después de debutar y ya como cuarteto, y únicamente dieron conciertos en Corea y Japón. Y ese mismo año, 7 años después de debutar, sus fans por fin recibieron un nombre oficial como fandom. 7 años después de debutar. Lo cual no es de extrañar cuando el color del grupo ni siquiera fue notificado oficialmente de la forma en que usualmente lo hacen las empresas. Pero además de eso, el manejo de SM con FX fue extrañísimo desde un inicio, dándole solo un comeback al año, un patrón promocional normal para grupos ya encumbrados o que ya pasaron su pico de éxito, pero no a rookies recién debutados. Y a eso sumemos que a pesar que Victoria tenía un fandom masivo en China, SM nunca intentó promocionar al grupo activamente en China, como medio intentó en Japón, en donde lanzarían solo 2 álbums y cerrarían el fan club el año pasado sin siquiera haber desintegrado el grupo. SM tampoco trataría de impulsar subunidades del grupo o colaborativas con otras agrupaciones, y solo les daría unos pésimamente promocionados solos a Umber y Luna. Esa última apenas en el 2016, ya que el grupo había perdido una buena porción de popularidad y con promociones dignas de una empresa en quiebra. Al final, si SM había fondongueadamente hecho algo por el grupo previamente, una vez convertido en cuarteto, básicamente SM se lavó las manos y dijo: mi trabajo aquí está hecho. Y no volvió a mirar al grupo por más que rogaron los fans y las propias miembros, por aunque sea un último comeback. La historia de FX es una de muchos interrogantes. No importa por dónde se lea su historia, siempre vas a ver que cierran con un ¿pero por qué? Pero esta historia no va a cerrar así, porque me niego a dejarlos en el aire. Me niego a quedarme con un solo ellos saben. Así que voy a tratar de cerrar algunas de esas interrogantes basadas en cientos de opiniones de fans que leí de periodistas de K-pop y la insolentástica propia mía de mí. Comenzando por el objetivo con el que fue creado el grupo. Como indiqué, fue bien transparente que en el 2009, con Wonder Girls debutando oficialmente en la tierra de la comida chatarra, SM debutara a un grupo de 5 miembros con 2 chicas estadounidenses con un concepto más amigable al público occidental y una alineación más atractiva para ese público también. Es obvio que SM preparó a su gallito para entrar a la competencia y reñirle el mercado a Wonder Girls. El asunto es que la incursión de JYP en Estados Unidos fue todo un fracaso. Wonder Girls no lograría aterrizar un éxito en el mercado y JYP perdería una millonada y cerraría su filial en Estados Unidos. SM viendo esto dijo: ah, caray, ahí no meto a la Patricia yo. Y cambió de idea, dejó de perfilar al grupo con el propósito de promocionarlo en Estados Unidos. Sin embargo, el grupo era perfecto para atender ese mercado y sin buscarlo logró atención e interés. Pero SM, siendo ratas cobardes, vieron el fracaso de JYP y pensaron que no era seguro tratar de irrumpir en el mercado porque el éxito de FX era moderado, así que decidieron mejor probar con Girls' Generation, a quienes sí les dieron un debut en Estados Unidos con bombo y platillo. Básicamente, SM pensó que si alguien podría tener éxito en Estados Unidos, eran sus vaquitas doradas con éxito masivo internacional y mayores probabilidades de un éxito que les proveyera de ganancias gordas y rechonchas. Pero Girls' Generation tampoco funcionó en Estados Unidos, así que SM desistió y ni siquiera les dio oportunidades de debutar a FX, porque a fin de cuentas no era su grupo top, así que ¿cómo iban a tener éxito? Y si lo tenían, no sería el masivo éxito con ganancias rechonchas que
ellos buscaban. Pero FX no solo fue creado con el objetivo de apelar al mercado English parlante, también estaba orientado de forma secundaria a China. Verán, SM tenía cubierto el mercado japonés con Girls' Generation y el chino con Super Junior, quienes debutaron oficialmente en China un año antes de que debutara FX. Y teniendo FX a Victoria de ese país y a Amber de ascendencia taiwanesa, era más que lógico tratar de conquistar al público chino con una agrupación de chicas también. ¿Pero qué pasó? Bueno, Super Junior pasó y en parte EXO también. Cuando el chinerío se salió de Super Junior, la empresa quedó con un mal precedente en ese mercado. Salieron artículos denunciando sus maltratos a los miembros chinos, etc. Por lo cual era mala idea debutar un grupo de la misma empresa en ese mercado tan rápidamente. Mediante el tiempo pasó, era más que propicio debutarlas, pero entonces pasó EXO. Y no me refiero a los miembros, sino a proyecto de grupo. Los grupos se planean con años de antelación, por eso se eligen los más acordes al concepto del grupo para trainees y de estos se eligen a los mejores. SM ya tenía planificado EXO de antemano. Probablemente a raíz de todo el chanchullo con Super Junior se les ocurrió partir el grupo en dos, de modo de tener un pie en cada mercado y así tenerlos juntos pero no revueltos. Teniendo el super proyecto de EXO a punto de debutar, ¿para qué invertir en el debut de un grupo del cual solo una integrante tenía gran popularidad en ese país y que no era uno de sus grupos ultra top? SM nuevamente dio la espalda a FX para apostarle a otro de sus proyectos, menospreciando el potencial de los miembros, cosa que da pie al sarcasmo con la fracasada carrera de Victoria, carrera que mucha gente ha señalado como el principal problema para que el grupo no se pudiera volver a reunir. Sin embargo, cuando hay voluntad, y SM demostró que no tenía ninguna. Si bien Victoria es una artista tremendamente solicitada, más de algún huequito debió tener en su agenda para poder promocionar, aunque sea una semanita. Sobre todo viendo que las miembros insinuaron múltiples veces comebacks y por cómo funciona la industria del K-pop. Es bastante obvio que las agendas se compaginaron más de una vez y que ya tenían canciones pregrabadas. Solo hacía falta que la empresa proveyera lo necesario para consolidar el comeback, pero no lo hizo, porque eran más provechosas económicamente las actividades individuales de todas las miembros y se percataron con ello con la salida de Sully, quien se sale del grupo en medio de una escandalosa relación y críticas horrendas, pues por fin mostró su verdadera personalidad que distaba de la penosa tímida que vimos en el grupo, y floreció en una atrevida y desinhibida figura pública que se rebeló contra los cánones sociales. Y aún así, siendo repudiada por un masivo número de personas, no paró un segundo de recibir ofertas comerciales súper lucrativas sin que SM tuviera que invertir un centavo. La empresa entendió así que podía recibir ganancias netas de los miembros y decidió que no valía la pena invertir en el grupo si podía ganar mucho más del trabajo duro de las integrantes. Aunque Luna y Amber fueron las menos atendidas por la empresa, siempre se mantuvieron activas. Amber logrando una masiva cantidad de trabajos pequeños de presentadora y con varios lanzamientos en SM Station, y Luna participando en musical tras musical. Y si bien las ganancias que pudiera obtener la empresa eran chicas de todas sus actividades, aún así eran más cuantiosas que lo que podrían obtener de un comeback, porque a diferencia de un comeback no necesitaban invertir ni un quinto. Por su parte, Crystal amasó un gran número de ofertas comerciales también y pudo agenciarse roles en diversos dramas, generando grandes ingresos para la empresa con una inversión mínima. Y Victoria, jaja, resultó su minita de oro, que digo oro, diamantes chinos, con una carrera nivel estrellato full, película tras película y contratos comerciales hiper jugosos hasta de sobra. La historia de FX puede resumirse como la historia de SM ignorando a sus hijas un tilincito menos exitosas, pero al final, irónicamente, con el absoluto desinterés sobre el grupo, SM por fin reconoció el éxito del grupo que gestó 5 superestrellas altamente rentables.